¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. A continuación vamos a hacer un tutorial sobre la filosofía en el Ecuador. Pero antes de hablar sobre la filosofía y su historia, aquí en el Ecuador, hay que hablar en sí de dónde nace todo esto, cuál es la cuna de la filosofía y quiénes son los filósofos más renombrados. Bueno, en sí la filosofía es la ciencia que estudia el arte de pensar. Gracias a esto, gracias a la filosofía, podemos entender un poco más sobre el comportamiento del ser humano y en sí nos ayuda a entender a las sociedades. Hace mucho tiempo atrás, gracias a la filosofía se ha podido entender a distintas sociedades. Si bien es cierto, cuando uno habla de filosofía, uno se traslada a lo que es el país de Grecia. En sí, Grecia es la cuna de la filosofía, donde nació la filosofía. Debemos entender que el padre de la filosofía, Sócrates, y que de ahí nace una triada de la filosofía, que son Sócrates, Platón y Aristóteles. Desde ahí arrancando, la filosofía ha ido evolucionando dependiendo de sus épocas. Por ejemplo, en la época del Renacimiento tenemos a René Descartes, filósofo donde él creó la filosofía de la duda. En ese tiempo, en Europa, todo era controlado por la iglesia, donde tú no seguías lo que según la iglesia decía o lo que ellos creían, tú cometías herejía o blasfemia y te mandaban a ahorcar. Incluso Descartes estuvo huyendo para que no lo cogieran supuestamente preso y lo mataran, porque él no quiso, él dudó de lo que decía ellos. Y en sí eso es la filosofía, pensar por ti mismo y no ser pensado. A raíz de eso, bueno, avanzando más de la época, en la Revolución Industrial, donde ya la monarquía se había acabado, la época de los reyes, ya se había, simplemente esa idea se había ido para atrás. Arrancando desde ahí, nació otros filósofos como Nietzsche, un gran filósofo conocido, donde su mayor obra decía en la que Dios ha muerto. Bueno, él era un anticristiano. Gracias a ahí, en esa época también salió una rama de la filosofía que es la sociología, y donde se ha podido entender más la sociedad y las clases sociales. Gracias a eso, el padre de la sociología es Augusto Comte, y el sociólogo y filósofo más conocido es Carlos Marx y su teoría del marxismo, que incluso varios países latinos aplican esa ideología del marxismo, que en Ecuador se lo aplica. Bueno, supuestamente se lo aplica. Bueno, hablando más, todo eso es una pequeña reseña, un pequeño repaso sobre sí que era la filosofía y sus grandes pensadores en Europa. Viniendo un poquito más acá, saltando el charco, venimos a América Latina y ponemos a pensar que hay un gran problema en América Latina, que no ha existido tantos filósofos conocidos como en Europa. Es una problemática que también existe, obvio que Ecuador no se suelta de eso. Sí, Ecuador ha tenido varios problemas en eso, porque en sí aquí no se ha habido tanto estudio sobre la filosofía y cómo pensar y dudar. Simplemente nos dejamos meter una idea y nos dormimos y no pensamos. Entre esos tantos, bueno, en Ecuador, aunque sea así, ha habido algunos filósofos, remontando a la época desde Ecuador, cuando ya se hizo república el Ecuador, cuando estas naciones, como la Gran Colombia, ese sueño que hubo en ese tiempo, en el año 1832, 1700, nació un pequeño ambateño, llamado Juan Montalvo, un escritor político. Él se basó más en la filosofía de Plutarco y Livio.
Él tuvo muchos problemas porque él estuvo en la época del primer presidente Juan José Flores. Y desde ahí él, como ese presidente no tuvo mucha aceptación, él empezó a meterse un poquito más en la política y empezó a escribir. Todo el mundo lo conoce a Juan Montalvo como un gran escritor, y si hablamos de filósofos en el Ecuador, él sería un porte estandarte de la filosofía aquí. Más adelante, avanzando en la época, tenemos a otro señor que se llama G. Henry Ricardún, nacido el 29 de junio del año 1926. Él, su trabajo más lo hizo en Chile, incluso fue bien allegado del escritor chileno Pablo Neruda. Este escritor político es un escritor, fue político, diplomático y ensayista. Bueno, más allá tenemos a otro señor conocido como Bolívar Echeverría, nacido el 29 de junio del año 1979. Este señor, por lo general aquí no se radican aquí. Este señor incluso fue a estudiar a México, y la filosofía, o sea, los estudios de él venían de otras escuelas, como la escuela de Heidegger y de Sartre. El estudio que él se hizo, él criticó bastante lo que es la economía de Marx. O sea, él estaba como que, él creía que la ideología que quedó plantada de Carlos Marx sobre el marxismo y sobre que quería erradicar las clases sociales, hacer una sola clase social, no era muy buena. Incluso como tenemos problemas ahorita en América Latina por seguir esa ideología del marxismo. Creer que se pueden erradicar las clases sociales, pero en sí los gobernantes tienden a vivir como Rockefeller. En sí, estos son los tres filósofos más destacados en el Ecuador. Como dije anteriormente, el Ecuador tiene una carencia de actitud, de personalidad, de pensar. No existen filósofos más reconocidos o que ellos tengan en sí una ideología como lo hicieron los grandes pensadores en su gran tiempo. Lo que yo quiero aquí recalcar y decir es que podemos salirnos de eso, podemos salir de esa carencia de identidad. No, ¿por qué siempre seguir la línea de la sociedad o la línea del pensamiento de la sociedad? Es preferible ser un borreguito fuera del rebaño, que ser un borrego que sigue siempre lo que dice una ideología política. Y no soy ni izquierdista ni derechista, simplemente es que los medios, la política, los diarios, la prensa escrita, todo eso te meten ideologías a ti y tú simplemente te quedas muerto, o sea, te quedas como que dormido. No tienes el estilo de pensar, no estás pensando, no piensas por ti mismo. Y sí, la filosofía es eso. Yo los invito, chicos, a que ustedes traten de pensar, o sea, de dudar, de que si hay algo que ustedes no, o sea, si te dice, viene un profesor y te dice, esto es esto, ustedes pueden decir, no, o sea, yo quiero creer diferente, quiero creer y pensar diferente. Gracias a eso, los grandes filósofos fueron grandes filósofos porque se contradecían a los demás y en sí inventaban unas nuevas teorías. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video. Profe, no me dejes supletorio. Nos estaremos viendo. Chao, gracias.